Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hoy vamos a hablar de 5 características que tiene Revit como herramienta BIM. Pero antes te quiero contar que la idea original de este podcast era que fueran episodios semanales con contenido muy accesible y corto. Y la realidad es que este último tiempo me he tomado algunos paréntesis porque estamos actualizando los procesos en el estudio y en BIM Online. Próximamente te vamos a estar contando todas las novedades y estamos implementando nuevos procesos. Y obviamente el implementar procesos lleva un tiempo, pero después de que se ejecutan y después de que se ponen a andar, es que entonces marcha todo mucho más rápido y mucho más eficiente, y esa es la idea. A partir de mayo entonces vamos a estar retomando los episodios semanales del podcast. Ahora sí, vamos a hablar de 5 características que tiene Revit, pero la realidad es que hay muchas más. La primera es que Revit es la herramienta más popular, más conocida por todos los profesionales en el sector de la construcción si se piensa en modelado, o erróneamente si se piensa en BIM. Revit es la herramienta más demandada en el sector de la construcción, y esto es así. Ha tenido una evolución en el mercado y un crecimiento exponencial desde 2006 hasta ahora. Y hace 15 años, cuando yo no era recibida y trabajaba como dibujante en un estudio de arquitectura, manejábamos ArchiCAD, y en ese momento era toda una revolución. No trabajábamos con la metodología BIM, pero utilizábamos ArchiCAD para renders, para visualización. En ese momento ArchiCAD era la herramienta más demandada, por lo menos en Latinoamérica, y desde ese tiempo a esta parte Revit ha tenido un crecimiento exponencial y se ha vuelto la herramienta más popular y más demandada. Hoy en día, para acceder a cualquier postulación de trabajo es imprescindible dominar Revit, como en algún momento lo era el saber inglés. Pero la realidad es que lo que abre puertas a nivel laboral no es conocer los comandos de la herramienta, es dominar la herramienta, es tener experiencia. Y esto es en definitiva lo que tiene mayor salida laboral. La mayoría de las empresas de construcción, estudios de arquitectura, trabajan con Revit como herramienta predominante actualmente, y esto es así. Pero trabajar con Revit no garantiza estar trabajando con la metodología BIM. Revit es una herramienta de modelado, de generación de información, pero quizás no sea la herramienta más adecuada para quien quiere planificar una obra que precisa una herramienta de desarrollo de la información, de análisis de la información, pero no de generación, no de modelado. Y como te decía, no alcanza solamente con conocer la herramienta y haberse capacitado en Revit, sino que hace falta tener experiencia, y esto es algo totalmente distinto. Hay infinidad de ofertas en el mercado para hacer un curso de Revit, pero esto no es suficiente para garantizar que se esté dominando la herramienta, y mucho menos para garantizar que ese modelo cumpla con los estándares de calidad que requiere un modelo BIM. El modelar con Revit no implica que ese modelo sea analizable, comunicable y transferible. Y entonces, ¿cómo homogeneizar este conocimiento tan variado que hay en el sector con respecto a estas distintas ofertas que existen en el mercado para dominar esta herramienta? Y yo creo que la respuesta es los estándares, las reglas bien claras de cómo tiene que ser ingresada esa información, cómo tiene que ser extraída esa información y cómo ese modelo tiene que ser gestionado, compartido y comunicado, con procesos claros de modelado y de coordinación estipulados por el cliente, por las empresas, y de una única forma, no de una forma aleatoria que le parezca a cada modelador o a cada coordinador. Y esto obviamente implica trabajar con protocolos, con paso a paso validados, con procesos.
Y como te decía, identificar, planificar y ejecutar estos procesos, que es lo que nos está pasando a nosotros internamente, lleva un tiempo de implementación, pero es lo que hace la diferencia. Después reduce significativamente los tiempos. Y por lo menos lo que hacemos nosotros en el estudio es permanentemente vamos revisando esos procesos, los vamos actualizando y los vamos mejorando. Y es fundamental entonces manejar, dominar la herramienta, no que la herramienta nos domine a nosotros, saber qué hacer cuando sale un cartel de advertencia que nos está comunicando algo. Pero nosotros tenemos que saber qué hacer con eso. Y el trabajar con una metodología es fundamental. Y esto es lo que hacemos nosotros en el workshop de Revit, no enseñarte los comandos, sino enseñarte a modelar con una determinada metodología, con un determinado proceso, donde desarrollamos un proyecto que ya desarrollamos en el estudio y lo llevamos desde cero en paralelo contigo hasta confeccionar toda la documentación ejecutiva y la coordinación. Una coordinación que en Revit es muy básica, hay otras herramientas que profundizan mucho más en la coordinación y lo hacen de una forma mucho más avanzada, pero también entiendo que para quienes recién comienzan o para aquellos profesionales independientes o en equipos reducidos, es necesario dominar solamente una herramienta, por lo menos en un principio, pero ya con las bases de compartir ese modelo, de comunicar ese modelo y de pensar en ese modelo, no solamente en su modelado, sino en que pueda ser utilizado en todas las fases del proyecto. Pero además compartimos todas las librerías que utilizamos en el proyecto, las compartimos contigo, y las plantillas de trabajo, ya preconfiguradas, y esto ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Sin duda que te facilita muchísimo el desarrollo de los proyectos. Por eso yo siempre insisto en tener precreadas y preconfiguradas estas plantillas, que al inicio llevan un tiempo, pero que después te van a permitirte ahorrar todas esas tareas que son mecánicas, repetitivas y que no agregan valor a tu proyecto. Justamente lo que permiten es poder destinar mucho menos tiempo a la documentación y a cómo resolver esa documentación y dedicar mucho más tiempo al diseño de ese proyecto, a la visualización y a poder detectar esas incongruencias y esas omisiones que en CAD no veíamos por trabajar con documentos en 2D. Entonces poder prever ese diseño, poder pensar en distintas soluciones y enfocarnos en los espacios y no en la documentación. Pero esto, si no tenemos estas plantillas precreadas, obviamente no nos sirve de nada. Plantillas de, por ejemplo, distintos tipos de vista con las configuraciones de visualización. Plantillas de rótulos, de láminas, de tipos de líneas, de leyendas, de referencias, de textos, de patrones. Todas esas herramientas que prediseñamos una vez y la podemos utilizar en todos los proyectos. Y esto me parece sumamente potente. La realidad es que la mayoría de los profesionales hoy en día están preocupados por cómo modelar puertas, cómo modelar ventanas, cómo modelar muros. Pero la realidad es que lo más importante es qué estamos modelando y cómo lo estamos modelando. Qué información estamos incorporando a ese modelo y cómo la estamos incorporando. Para saber si ese modelo puede ser utilizado en las distintas fases del proyecto. Esto es en definitiva lo que va a hacer una diferencia en que un modelo sea compartible y comunicable de otro modelo que simplemente queda en esa fase y no se puede utilizar. Y por eso quiero compartirte el testimonio de Matilde, que es arquitecta y que terminó recientemente el taller de Revit con nosotros y nos dice que recomienda el taller por la profundidad y el alcance de los conocimientos en el uso de la herramienta Revit. Ella había hecho un curso, pero muy superficial, y ahora con el workshop de Revit se siente capacitada. Se nota el conocimiento de la herramienta, la cual es explicada de una forma muy clara y concreta, y nos dice sin dejar cabos sueltos. Para mí fue una experiencia excelente. Y esto me parece fundamental, no dejar cabos sueltos. Si sentís que tenés dudas con respecto a si conoces esa herramienta, si sentís que hiciste cursos aislados de autodidacta, pero tenés muchas dificultades para poder modelar en un tiempo óptimo, si hay cosas que aún no sabés hacer, entonces te voy a dejar en la descripción del episodio el enlace para que puedas acceder a nuestro taller de Revit,
que, como te decía, estamos haciendo algunos cambios en los procesos, algunos cambios en los contenidos internos de BIM Online y próximamente vamos a ofrecer nuevos servicios, nuevo contenido actualizado. Por eso este taller, con este precio de 2021, cuando estaba en oferta, no va a existir más. Por eso estamos dando este último tiempo para quien quiera acceder y no perderse esta oportunidad. No basta solamente con conocer las herramientas y saber modelar, sino tener en cuenta que los procesos de modelado y de ingreso de la información se deben dar de una forma en particular y con una finalidad que al trasladar el modelo a otro actor involucrado, éste pueda extraer la información necesaria del modelo. Tener en cuenta que se debe modelar cómo se construye. Y esta es la única forma de poder visualizar, analizar y actualizar el modelo en las siguientes fases. Muchas veces nos ha pasado que llega un modelo de un subcontrato y este modelo no se puede analizar y no se puede extraer la información que necesitamos porque no cumple con los estándares para hacer un modelo BIM. Por lo tanto, se generan retrabajos de modelado teniendo que realizar todo ese modelo de nuevo. Y esto, por supuesto, duplica los tiempos y los costos asociados al proyecto. Y esto en definitiva no tiene que ver con trabajar con BIM. Como digo siempre, si no tiene la capacidad ese modelo de pasar a la fase siguiente para poder analizarlo y utilizarlo y gestionarlo con la información correspondiente, no se podría afirmar que este modelo sea un modelo BIM, dado que en definitiva entonces no trabaja de forma colaborativa. Y conocer esto, identificar esto es lo que nos va a permitir proyectos de mayor calidad, pero también acceso a esas empresas con las que querés trabajar, a esos clientes con los que querés trabajar y la posibilidad de acceder a nuevos mercados. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.